Hola amigos de Facebook. La verdad es que he decidido hacer esta comunicación a ustedes luego de haber salido de una reunión con profesores de abogacía en Derecho Constitucional e Internacional en la Universidad de Berna, donde yo me encuentro haciendo un postdoctoral en el área de ciencias biológicas. Y lamentablemente, después de haber estudiado mi caso en este semestre, siendo objeto de estudio de estudiantes de posgrado de la Facultad de Derecho, cuando me refiero a mi caso, saben todos los crímenes que han ocurrido desde la prisión injusta declarada arbitraria por el Grupo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas y prisionero de conciencia por Amnistía Internacional, luego de haber sido llevado mi caso a la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, de donde Cuba ustedes saben que tampoco forma parte ni es signataria de ningún tipo de tratado de derechos humanos, luego de haber expuesto mi cuerpo también para poder entrar a Naciones Unidas y denunciar una vez más mi caso y el de mi hermana y el de los médicos esclavos y el de tantos desmanes que ha hecho esa dictadura, y presentar a los diferentes relatores de derechos humanos mi caso por parte de la Organización Internacional de Derechos Humanos basificada en Frankfurt. Luego de que ninguna de esas acciones diera resultado, pues yo pensé que el usar la infraestructura legal de Suiza, valiéndome de un principio que es el de la jurisdicción universal, al cual Suiza está adscrito, que significa que cualquier crimen de lesa humanidad puede ser juzgado en países donde se hayan acogido ese principio. Luego de pensar que un crimen de lesa humanidad bastaba con que se cometiese contra un individuo y no necesariamente contra cientos o miles de individuos para poder tomar acción contra acciones concretas contra un sistema dictatorial y represivo. La conclusión de estos profesores y sus estudiantes de posgrado ha sido que muy frustrantemente, muy lamentablemente, a pesar de contar con todas las evidencias para poder demostrar en un marco legal que la dictadura de Cuba, valiéndose de un personal disfrazado de médico o paramédico o incluso propiamente médicos, usaron una cepa de HIV para reducirme, que torturaron médicamente a mi hermana con la aplicación de placebo para reducirla también, y desaparecernos, como han desaparecido a tantos coterráneos que no están para contar la historia, o que muchos de ellos todavía están presos, o que salieron de prisiones y apenas podían caminar, o quedaron parapléjicos, o quedaron enfermos de cáncer, y que así están en los Estados Unidos sin poder ya no trabajar, sino ni caminar. Pues ha sido frustrante el saber que simplemente como Cuba, como el desgobierno de Cuba no es signatario de ningún pacto de derechos humanos, porque no los ha ratificado a ninguna instancia, y porque como no se tienen evidencias científicas de que hayan usado agentes patológicos para reducir a otros activistas, lamentablemente no existe el marco legal de poder tipificar un delito contra la dictadura de Cuba por crimen de lesa humanidad, por cuanto, ya les estoy diciendo técnicamente, una razón de cantidad de víctimas. Pero el objetivo de esta directa, porque estoy asumiendo, se los digo con total honradez, mi derrota desde el 2019 tratando de buscar justicia para mi caso y para tantos otros casos que han sido víctimas de tortura, tanto en Cuba como en otras partes del mundo. Ahora les puedo decir con conocimiento de causa que la justicia no es para nosotros. La justicia no es para la gente que está presa en las cárceles de Cuba. Ningún mecanismo internacional de derechos humanos puede funcionar contra la dictadura de Cuba simplemente porque ese desgobierno no ha ratificado ningún pacto de derechos humanos a ninguna instancia. Es decir, la ley es la ley de ellos, es el crimen organizado de ellos.
por supuesto auspiciado por otras dictaduras en el mundo, empezando por Rusia y acabando por China, y que simplemente nosotros los cubanos, las víctimas directas de esa dictadura, estamos absolutamente desvalidos y a merced de nuestra suerte, de nuestras capacidades, aquellos que pudieron desarrollarlas y que no se volvieron locos o que no los dejaron destruidos o hemipléjicos físicamente y que se han podido reincorporar a trabajar en cualquier oficio, porque considero que cualquier trabajo que sea honrado es un buen trabajo. No hay uno mejor que otro. Simplemente un trabajo honrado y remunerado es un buen trabajo. Y bueno, quizás es un momento para que los cubanos, para que muchas víctimas en el mundo, muchas personas que luchan por sus derechos humanos y por los derechos humanos de los demás coterráneos, estén absolutamente claros de que no tenemos otro mecanismo de lucha que no sea nuestro propio cuerpo, nuestra propia entidad, y que no podemos contar con ningún organismo internacional que pacíficamente traten de usar la ley, mecanismos de ley, para juzgar a asesinos, a criminales como la familia Castro, Ruz, sus descendientes y sus acólitos en el poder, donde responsabilizo fundamentalmente a Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, que desgobierna Cuba, que destruye, que dio la orden de ataque para matarnos unos a los otros, y que realmente lo que merece él y todos los que como él han acabado con nuestras vidas, lo que merecen es prácticamente que se le ajuste un principio del Viejo Testamento, que es diente por diente y ojo por ojo. Esas alimañas y el odio de nosotros como pueblo va a crecer, de manera que aquella persona que me diga a mí que no, la justicia no por las manos, no, que si exponer la otra mejilla, todo eso está muy bien. Todo eso está muy bien. Pero lo que también está bien es que todos esos criminales siguen acabando con las vidas de nuestra gente, porque no ha habido una cohesión de cubanos, no para luchar por un poder político después de Cuba, sino para acabar con las vidas de esos criminales, de esos asesinos. Eso ha faltado y seguirá faltando, porque en la mayoría de esos supuestos defensores de derechos humanos cubanos y de otras partes del mundo, lo que prima es un bienestar económico. Es una búsqueda de una posición por desgaste, aspirando a una presidencia de un país destruido, con miles de muertos, con miles de cadáveres en cualquier lugar como lo es Cuba, como ahora ha sido desvelado recientemente en Siria, y que lamentablemente ya esas víctimas no pueden hablar y no pueden luchar. Reconozco mi derrota como individuo, como ser humano, ante un desgobierno déspota y asesino y criminal desde el punto de vista legal. No hay nada que hacer, lamentablemente. Solamente esperar a que los ciudadanos del mundo cambien las leyes mundiales, que dependen mucho de políticos honestos, que no lo son la mayoría, y por eso esos tipos de leyes internacionales se habla de crímenes de lesa humanidad, cuando tienen que morir miles de víctimas para poder convencer a una corte internacional, y no cuando todos estos crímenes se cometen de manera dirigida contra ciudadanos que los desgobiernos, que las dictaduras militares mafiosas consideran que son sus enemigos. Nosotros cubanos, los que me puedan ver y a los que le puedan hablar, compañeros de prisión, de presidio, víctimas, familiares de los que ya murieron, de los que no pueden hacer nada por sus vidas, sepan que si nos queda una opción para unirnos, es para acabar, es para cercenar a todos esos asesinos que han destruido nuestras vidas y las de nuestros familiares. Es básicamente
los que nos queda en una unión. Todo lo demás es una palabrería absurda, es una palabrería que hasta ahora yo me había limitado a someter un juicio de valor porque quería llegar a explorar ya las últimas consecuencias de mis actos legales y saber que todos estos criminales, que todos estos, lo que ustedes saben que ellos se merecen que se les dé como calificativo, obran contra nosotros porque saben que tienen impunidad mundial, porque saben que gobiernos de países democráticos pueden negociar con esas dictaduras a costa de los pocos recursos o de los muchos que puedan tener, como es el caso de Cuba y Venezuela respectivamente. Uno que ha agotado todos los recursos de la nación y el otro que tiene petróleo para comprar presidentes en los Estados Unidos, voluntades de presidentes en los Estados Unidos y en cualquier parte del mundo por un lobby político. Lamentablemente, la justicia de nosotros los humanos está tan lejos como lo que podría ser la justicia en una selva o en una sabana africana. Somos tan animales como todos esos animales que se depredan unos a los otros, con la diferencia de que nosotros somos conscientes de esa depredación y los animales no, actúan solo por instinto. Esto era lo que le quería dejar saber a todos ustedes. Quizás es momento de aprender a vivir con una derrota. Quizás es momento de humildad y de hacerle ver a nuestros compañeros cuál puede ser también su destino, claramente, y de que todas las promesas que le puedan hacer, basadas en mecanismos legales en otros países y mecanismos legales internacionales como la Corte Penal Internacional o la Corte Corte Interamericana también, cualquier tipo de corte internacional, ninguna va a tener jurisdicción sobre los criminales que desgobiernan Cuba y que han destruido nuestras familias. Es lo que les quería dejar saber. No hay mucha justicia que buscar en los marcos legales. Nos quedan solo marcos morales o marcos de violencia física. Lamentablemente es lo que les puedo decir por mi experiencia propia, por todos estos años transitados de búsqueda de justicia. Es lo que le puedo decir. Contra este gobierno de Cuba hay una sola arma y no es legal ni es moral. Esa es la dura realidad. De lo contrario, consolarse como yo, ahora con algunas lágrimas, unas cuantas en el alma, y pensar cuál es la mejor decisión que ni es moral ni es legal. Un abrazo y ojalá que el milagro ocurra de manos de nosotros, que es donde único puede correr, que es acabar, cercenar a todas esas bestias que han asesinado a la gente de nuestro país, que han destruido una nación y que han destruido al país. Les vuelvo a repetir, con humildad me despido de ustedes, reconozco mi derrota moral, reconozco mi derrota legal y veremos qué queda para el futuro. Un abrazo fuerte, Ariel.